Hola, yo soy Miranda y yo les voy a hablar sobre la época de Reforma. Bueno, cuando hablamos de historia en el siglo XIX en México, es imposible no pensar en un país que está lleno de conflictos, con ideas opuestas y con constantes intentos por encontrar un rumbo claro. La época de Reforma fue una época marcada por luchas políticas, guerras internas e intervenciones extranjeras, donde dos grupos ideológicos que se separaban entre los liberales y los conservadores se enfrentaron. Bueno, los liberales, como su nombre lo dice, creían firmemente en la libertad individual, la igualdad ante la ley y la separación entre la Iglesia y el Estado. Pensaban que México debía modernizarse, reduciendo el poder del clero y del ejército para construir un país que se basara en leyes civiles. Por otro lado, los conservadores defendían las tradiciones, que el papel central fuera de la Iglesia Católica y que existiera un gobierno fuerte para que mantuviera el orden social. Y para ellos, tener un cambio demasiado drástico y muy rápido podía poner en riesgo la estabilidad del país. Bueno, esas diferencias no se quedaron solo en ideas, sino que se convirtieron en conflictos reales que marcaron profundamente a un México. Un claro ejemplo de esto fueron las leyes de reformas que habían sido impulsadas principalmente por los liberales. Bueno, esas leyes buscaban transformar al país, por ejemplo, eliminar los privilegios de ciertos grupos, así como el clero y el ejército. Entre sus objetivos también estaba la nacionalización de los bienes de la iglesia, el establecimiento del matrimonio civil y del registro civil, la libertad de culto y la libertad de imprenta. Y aunque para los liberales estas leyes representaban un avance hacia la modernidad, para los conservadores eran como una amenaza directa a la tradición y a la religión. Bueno, el choque entre estas dos visiones llevó a uno de los conflictos más importantes del país, la Guerra de Reforma. Esa guerra civil en la que se enfrentaron los liberales y los conservadores entre 1858 y 1861 no fue solo una lucha armada, sino que también fue una pelea para decidir qué tipo de nación sería México. Los liberales, que eran encabezados por Benito Juárez, defendían la Constitución de 1857 y las leyes de reforma que ya antes mencioné, mientras que los conservadores buscaban mantener el antiguo orden. Al final, los liberales fueron quienes lograron la victoria, pero pues el país quedó profundamente debilitado, tanto económica como socialmente. Y esta debilidad abrió puerta a un segundo problema, la segunda intervención francesa. Debido a la suspensión del pago de la deuda externa que tenía México, Francia, bajo el mando de Napoleón III, aprovechó la situación para invadir México, aunque al principio también participaron España y Reino Unido, quienes conformaban la alianza tripartita. Francia continuó sola con la intención de establecer una monarquía en el que en el país de México, ¿no? Este hecho mostró lo vulnerable que aún era México frente a potencias extranjeras. Y de esta intervención surgió el Segundo Imperio Mexicano, que fue encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, Maximiliano fue impuesto como emperador con el apoyo de los conservadores, quienes creían que una monarquía traería estabilidad al país. Pero sin embargo, la realidad fue muy distinta. Y aunque Maximiliano tenía ideas relativamente liberales, nunca logró el apoyo total del pueblo mexicano. Y también pues dependían en gran medida del ejército francés. Mientras tanto, los liberales, quienes eran liderados aún por Benito Juárez, resistieron y defendieron demasiado la soberanía nacional. Y bueno, con el retiro de las tropas francesas y el apoyo popular a la República, el imperio de Maximiliano cayó. Maximiliano fue capturado y creo que ejecutado en 1867, marcando así el fin del Segundo Imperio y el triunfo definitivo del proyecto liberal. Bueno, en conclusión, bueno, este periodo de la historia mexicana nos muestra un país que luchaba por definirse,
que las ideas liberales y las conservadoras eran muy distintas y que gracias a esto se crearon las leyes de reforma y después continuó con la guerra de reforma y con varias intervenciones extranjeras, trayendo el segundo imperio mexicano a México. Y bueno, todo esto fue parte de un proceso complejo y doloroso, pero pues muy necesario, porque gracias a estos conflictos México logró avanzar hacia la construcción de un Estado laico, soberano y basado en leyes, sentando pues las bases del país que conocemos hoy en día.